Hola, una pregunta para ti si tienes hogar y pues pasa por situaciones difíciles, por procesos que es apenas normal en todos los hogares, en todos los matrimonios. Y la pregunta sería, ¿vale la pena luchar por el matrimonio, por el hogar? Es una pregunta que no debemos responder a la ligera, porque tal vez lo hacemos desde el ego, si lo respondemos inmediatamente de acuerdo al sentimiento que en ese momento tengamos, de acuerdo a lo que el ego nos está impulsando a hacer o decir en el momento, es decir, de acuerdo a la situación que tenga con mi pareja, voy a responder si vale la pena o no vale la pena. A ver, si no luchamos por nuestro matrimonio, podemos desistir, claro que sí, y comenzar una nueva lucha de separación o de cambio de vida, de inicio en otro lado, con otras personas, con otros eventos, con otras experiencias. De todos modos, todo es una constante lucha en la vida. Pero antes de tomar decisiones radicales como estas, por ejemplo, debemos hacernos algunas preguntas. Y sería, ¿el problema realmente se acaba aquí al separarme? ¿Qué me garantiza que no me volverá a pasar lo mismo? ¿Voy a quedarme solo o sola el resto de mi vida al separarme? Y si inicio otra relación un día, ¿nunca tendremos problemas de ninguna índole? ¿El motivo de la separación no tiene definitivamente una solución? ¿Será que de verdad se acabó el amor? ¿El perdón no es una opción que el otro merezca? ¿Qué otras preguntas harías tú? Bueno, vamos a intentar darle respuesta a una por lo menos. ¿El problema realmente se acaba aquí al separarme? Entonces, donde yo vaya, va mi personalidad. Y de acuerdo a ella, atraigo a las personas, a los eventos, a las experiencias de mi vida, pues para vivir, ¿cierto? La personalidad es aquella que nos define, que nos caracteriza ante la sociedad, la cual se ha forjado o se ha formado en nuestros primeros años de infancia, pues dado por el ambiente familiar, la escuela, la calle, los ejemplos, es decir, el ejemplo de los mayores, ese ejemplo que hemos recibido mientras crecíamos. O sea, es un vehículo de expresión y es inevitable que el ego haga uso de ese vehículo. Es decir, esos defectos psicológicos que todos llevamos dentro se expresen, se manifiesten por medio de ese vehículo de expresión. ¿Quién con defectos no comete errores que lastiman a los demás y también a nosotros mismos? Porque tendremos que asumir las consecuencias de nuestros actos, claro que sí. Desde ese punto de vista, nos ayudaría un poco a entender que mi pareja no es el problema, porque resulta que es que su personalidad yo no la puedo cambiar, no la puedo corregir con mi exigencia ni con mi fuerza, también egoica, por supuesto. Me corresponde entonces a mí conocerme para así saber qué es lo que debo cambiar de mí mismo, mí misma, lo cual ha detonado la actitud de mi pareja, la cual ha respondido en un momento dado a, a mi actitud, empeorando así la situación, porque la pelea es de dos, porque si no nos observamos, no nos conocemos, no sabemos quién dentro de nosotros está moviéndose, moviendo los hilos. Al observarnos ocurre algo maravilloso porque nos damos cuenta que en un momento determinado somos orgullosos, somos celosos, tercos, iracundos, impacientes. Entonces, un ejemplo de mi propia experiencia de vida es que anteriormente a mí me molestaba mucho no tener recursos económicos para pagar mis deudas, para cumplir con las obligaciones financieras que tenía, compromisos bancarios que teníamos en ese tiempo. Y 8 días, 15 días antes, yo ya estaba impaciente, yo estaba molesta, estaba iracunda y discutía con mi pareja, con mi esposo, porque a él lo veía muy tranquilo y sereno. Y decía, pero pues si todavía faltan días, espérate a ver qué pasa. Pero me impacientaba, quería la solución inmediata. Entonces, claro, como no eres tú, como no es tu nombre, como, claro, me llevaba a ver
que cuando me observé, yo, Dios, qué vergüenza, porque me daba cuenta que mi orgullo, que esa necesidad de tener un buen puntaje en un banco, de que digan de mí cosas buenas, ¿cierto? Que no vayan a decir que soy la morosa, que estoy en deuda, que el banco me llame, que tengan buenas referencias mías. Entonces quiero cuidar esa imagen, ¿no? El qué dirán, siempre el qué dirán. Me llevaba a tener problemas pues con mi esposo en casa y tenía mucha razón. Después yo analizando las cosas, reflexionando, observando la situación desde otro ángulo, yo, pues, sí, tienes razón. O sea, ¿cuál era el afán mío de discutir con él 8 o 15 días antes por, por un dinero que a la larga siempre íbamos a tener para pagar? ¿Sí? Porque prácticamente el pelear así por esto, en este ejemplo, era no tener fe en el diario vivir, en el día de mañana, no tener fe en Dios, que todas las soluciones llegan, que algo pasa todos los días, algo pasa, un día a la vez. Y otro ejemplo pueden ser los celos, por ejemplo, que este es un gran detonante de conflicto en un hogar, pero conocemos realmente cómo es nuestro comportamiento en estado de celos. Uf, si nos hemos visto actuando o solo nos dedicamos a discutir, cuando analizamos todo ese comportamiento, cuando de pronto nos damos a la tarea de observar el evento con una mente tranquila, calmada, realmente no nos juzgamos porque pues no, la idea no es juzgar aquello y darnos duro y sí, por mi culpa, y mi culpa y mi culpa, sino corregirnos, aprender, ver desde, desde un punto muy neutral, tratar de verlo desde la neutralidad para ver, caray, sí, yo estaba haciendo mal, eso es vergonzoso. La verdad, estuve en ese, estuve en ese punto de, o en esa posición de mujer demasiado celosa y hoy la analizo y digo, caramba, me apena un poco esa mujer porque la actitud que tenía era demasiado inmadura, una actitud demasiado abrumadora, aburridora para cualquier pareja, para cualquier hombre. Y no estaba trayendo ningún beneficio a mi vida. Por el contrario, las peleas se incrementaban, despertaba en él o activaba en él cosas negativas que lo hacían de pronto responder, porque lo buscaba. Entonces el problema realmente no estaba en él, yo estaba eh, tirando tanto que tenía que defenderse de algún modo. Yo lo hacía con mis palabras, con mis ofensas, con la cantaleta, nada más aburridor que una cantaleta. Pero eso lo logro ver ahora cuando decidí observarme. Entonces, en este caso se hace necesario conocernos, conocer y saber cómo actúan esos celos en nosotros. Puede causar un distanciamiento inmediato y crear un falso silencio. Falso porque no digo nada por fuera, o sea, no digo, no manifiesto, no expreso con palabras, pero internamente hay una batalla dentro de mí. Por orgullo me alejo, me callo, aguanto, formando así una bola de nieve que después es imposible de detener con mis manos. O, por el contrario, exagero el drama, palabras hirientes, ofensivas, que por supuesto van a lograr aburrir a cualquiera o impulsar a esa persona realmente a hacerlo. Suena, aquí esto es delicado porque a veces lo malentendemos, ¿cierto? No es justificar el comportamiento del otro con la acción que vaya a tener por una persona celosa, no se justifica, pero si aportamos nosotros, nos volvemos a nosotros, ¿cuál, cuál fue el aporte mío para que esta situación se diera? Siempre tuvimos un grado de responsabilidad, ¿cierto? Y bueno, desafortunadamente creamos así, pues, engaños, separaciones, traiciones, problemas porque no nos damos cuenta de nada. Entonces el despertar la conciencia se hace necesario para darnos cuenta de y poder avanzar. Y avanzar es crecer nosotros a nivel personal. ¿Cómo crecemos? Cambiando, corrigiendo, aprendiendo de nosotros lo que necesitamos aprender, pero necesitamos una conciencia para poder verlo. Hay que destaparla, hay que limpiarla, dejando de actuar, por lo menos dejando de tener esas actitudes que hemos venido teniendo
a lo largo de nuestros años, haciendo, es decir, cambiando algo, haciendo cambios pequeños para que se vayan formando grandes resultados. Es decir, que como quiera que sea que se exprese el defecto en nosotros, somos nosotros quienes debemos avanzar, es decir, corregir eso y así se logra de pronto ordenar y cambiar definitivamente que queremos cambiar, pero no del otro, sino observándonos a nosotros mismos para así poder corregir lo que sí está bajo nuestro control, lo que pensamos, lo que sentimos y cómo entonces estamos actuando, cuál es nuestra manera de actuar, de pensar, sentir y actuar. Como decía anteriormente, en la mayoría de veces es vergonzoso nuestro comportamiento, nuestra actitud, cuando la observamos, claro, cuando se observa con esa mente calmada y hasta nos apenamos a solas después de ese comportamiento y bueno, nos queda como reflexionar y hacer lo opuesto. Entonces ya se pide disculpas, ya sabemos que en un próximo detonante no vamos a actuar de la misma manera, porque ya sentimos la vergüenza, porque ya vimos nuestro comportamiento, ya nos vimos actuando, como quien ve una novela, ya nos vimos actuando de esa manera. Y entonces logramos avanzar un poco. ¿Quién no le gusta eso? Y para ir respondiendo entonces la pregunta inicial, ¿vale la pena luchar por nuestro matrimonio, por el matrimonio? Sí, porque vale la pena luchar por conocernos a nosotros mismos como acto de amor propio, porque al conocernos podemos mejorar y al hacerlo nuestro matrimonio mejora, el otro mejora y no porque yo se lo exija, sino porque él en mí no encontrará a alguien afín para su conflicto. Y como aprendemos con el ejemplo, pues adivina qué, si tú cambias, todo cambia. Y si tú cambias y el matrimonio termina, porque consideran, por supuesto, que es la mejor elección, ya es una decisión entonces tomada con más calma, porque han hecho antes todo lo posible o todo lo que podían hacer. Usaron todas las herramientas que ha ido dando la conciencia a limpiar esas ventanas del alma, esos ojitos con los cuales ve la situación, para ver afuera con un poco de empatía y respeto los comportamientos del otro. Algo muy importante que debemos ver, que Dios siempre nos da las herramientas, las ayudas. Y lo más hermoso es que éstas llegan de la manera que no esperamos. Quizás no luchamos a veces lo suficiente o no se trata tanto de luchar porque el amor no es lucha, ¿cierto? El amor debería fluir, es hermoso, debe ser armonioso, pero no hacemos lo necesario, que no nos pase como el hombre que se hunde, ¿cierto? Que se hunde en el mar, en el agua y al morir le pregunta a Dios por qué no lo ayudó, ¿verdad? Lo hemos escuchado. Dios le envió 3 ayudas, muchas ayudas, pero él seguía con su fe puesta en que Dios llegaría a salvarlo. Pero esperaba, tenía una representación de cómo Dios iba a llegar a ayudarlo. Dios le envió las ayudas y quizás no las vio, así nos pasan. Nos pasan a nosotros. Queremos que las ayudas lleguen como nosotros pretendemos, con nuestra mente nos dice que tienen que darse. Y como no son así, pues no las dejamos pasar, no vemos esas ayuditas. A veces algún podcast, algún mensaje, siempre van a haber las ayudas. Una clase de algo, un ejemplo, una conversación, una salida, todo esto ayuda. Nos limitamos demasiado, pero las ayudas siempre están. Entonces tomar todas las herramientas que Dios nos da para hacer lo que nos corresponde y desde ahí después tomar una decisión con calma y no surgir después un arrepentimiento por haber tomado una decisión equivocada, por impaciente, por, por no darnos cuenta. Porque al estar ocupados con todos esos pensamientos que nos llegan, con todas las peleas, luchas internas, nos nubla la vista, nos nubla el entendimiento y no tomamos esas ayudas idóneas en el momento oportuno, como llegan, sino como nuestro ego la necesita. Y definitivamente pues hacemos más caso al ego y terminamos muy, muy lastimados.
tomando decisiones pues a la ligera, con una impaciencia. Recordemos la práctica de hoy, la autoobservación. Y pregúntate antes, siempre, si tú fueras tu pareja, ¿vivirías contigo? Para reflexionar.